En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar en Estados Unidos, porque finalmente puso fin al cierre parcial del gobierno federal más largo de su historia, después de que el Senado alcanzara un acuerdo provisional con 8 legisladores demócratas que rompieron filas con la postura de su partido, y después de 40 días podría garantizar el presupuesto hasta el 30 de enero, permitiendo el pago retroactivo de sueldos a 650.000 funcionarios que habían dejado de cobrar. Los demócratas condicionaban su apoyo al presupuesto a que el gobierno diera marcha atrás a los recortes al sistema de salud y asegurara la cobertura médica para las personas de menores recursos. Pero los republicanos se negaban a tratar juntas ambas cuestiones. Poco más tarde, los demócratas que accedieron a la extensión explicaron que la bancada oficialista se había comprometido a votar en diciembre sobre el sistema sanitario y revertir los despidos masivos a empleados federales, una medida que Donald Trump había adoptado para presionar a la oposición. A su vez, el cierre también estaba afectando los vuelos en todo el país, dado que la escasez de controladores aéreos estaba poniendo en riesgo la seguridad y tenía graves consecuencias en los programas de asistencia alimentaria, ya que el gobierno tuvo que sacar los recursos de fondos de emergencia, pero para cubrir solo la mitad. El voto dividió a los demócratas, ya que el líder de la minoría, Chuck Schumer, había prometido no abandonar la lucha por la ley de cuidado de salud asequible, y otros, como Bernie Sanders o Chris Murphy, coincidieron en que ceder ante los republicanos había sido un error con horribles consecuencias. Republicanos avanzan un acuerdo en el Senado para reabrir el gobierno. La propuesta sobre un nuevo presupuesto hasta diciembre es aprobada tras cumplirse 41 días del cierre federal, el más largo en la historia del país. El paquete de ley fue aprobado con el respaldo de 8 senadores demócratas disidentes que rompieron filas para votar al plan republicano que no contempla la principal demanda del partido opositor, la extensión de los subsidios al seguro médico derivados de la reforma sanitaria promulgada durante la administración Obama, también conocida como el Obamacare. Trump, que temprano celebró el pacto, pasó rápido a la ofensiva. Todos los controladores aéreos deben volver al trabajo ya. Cualquiera que no lo haga sufrirá una importante reducción de su salario. El cierre obligó a 13.000 controladores aéreos y agentes de seguridad a trabajar sin salarios. Trump ofreció un bono de $10.000 a aquellos que no se ausentaron de sus puestos, aunque luego admitió que no sabía de dónde saldría el dinero. Mientras, las deserciones en el Partido Demócrata expusieron las divisiones con acusaciones de traición y llamados a la renuncia del líder Chuck Schumer, que de momento tiene el apoyo de su homólogo en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries. No vamos a apoyar una ley de gastos partidista de los republicanos que siga recortando la asistencia sanitaria de los estadounidenses. Vamos a seguir luchando para ampliar los subsidios al Obamacare. El presidente de la Cámara de Representantes instó a los legisladores a regresar de inmediato al Capitolio tras un receso prolongado. Y Donald Trump continuó reaccionando a la elección del socialista Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York y aseguró que Estados Unidos no se volvería comunista mientras él estuviera en la Casa Blanca y que había quedado claro que los estadounidenses tenían que elegir entre el comunismo y el sentido común. Además, dijo que sus oponentes proponían una pesadilla económica, aumentar el gasto para el gobierno y los inmigrantes ilegales y representaban el crimen, el caos y la corrupción, poniendo a Estados Unidos en último lugar. No obstante, a pesar de las críticas y de la promesa de Trump de que cortaría los fondos federales a la ciudad, el alcalde electo dijo que estaba interesado en conversar con el presidente sobre cómo podrían cooperar para mejorar la vida de los neoyorquinos. Informó que la Casa Blanca todavía no se había comunicado con él. De cualquier forma, devolvió las críticas, recordando que Trump había prometido alimentos más baratos y ahora recortaba a la mitad de las ayudas alimentarias para millones de personas como consecuencia del cierre parcial del gobierno federal. A su vez, respondió a las críticas por calificar el accionar de Israel en Gaza como un genocidio, asegurando que tomaba el antisemitismo muy en serio y que trabajaría junto a la comunidad judía de Nueva York para erradicar cualquier forma de odio. No obstante, el ministro israelí para la diáspora, Amichai Chikli, lo acusó de ser un seguidor de Hamás
cuya postura no distaba mucho de los yihadistas fanáticos, y agregó que les recomendaba a los judíos de Nueva York que huyeran de la ciudad, porque se estaban caminando hacia el abismo. Primeros anuncios de Zoran Mamdani tras su victoria en los comicios. El alcalde electo de Nueva York dio su primera comparecencia en Queens y presentó a su equipo de transición, el cual estará compuesto mayormente por mujeres, muchas de ellas exfuncionarias neoyorquinas. El arduo trabajo de mejorar la vida de los neoyorquinos comienza ahora y ese proceso empieza con la transición. En los próximos meses mi equipo y yo construiremos un ayuntamiento capaz de cumplir las promesas de esta campaña. Formaremos una administración que sea a la vez competente y compasiva, impulsada por la integridad y dispuesta a trabajar tan duro como los millones de neoyorquinos que llaman hogar a esta ciudad. Por otro lado, no pasaron ni 24 horas de su triunfo en las urnas y ya recibió el primer ataque verbal del presidente Donald Trump. El republicano arremetió contra Mamdani e intentó descalificarlo al llamarlo comunista. Tras los resultados de anoche, la decisión que deben tomar todos los estadounidenses no podría ser más clara. Tenemos que elegir entre el comunismo y el sentido común. ¿Les parece lógico? Sentido común. ¿Es sentido común o comunismo? Nuestros adversarios nos ofrecen una pesadilla económica. Nosotros estamos logrando un milagro económico. La disputa entre la nueva autoridad local y el presidente de Estados Unidos ya tuvo sus primeros roces. No obstante, Mamdani se mostró dispuesto al diálogo, mientras el mandatario dijo que podría ayudar un poco al nuevo alcalde de Nueva York. Asimismo, después de presentar demandas contra varios medios como el New York Times o el Wall Street Journal, Donald Trump apuntó ahora contra la BBC, amenazando con reclamar $1.000 millones por la publicación de un documental en el que se editaba un discurso del mandatario para que fuera más evidente que alentaba los disturbios del 6 de enero, que terminaron con la toma del Capitolio. El medio comunicó que había recibido una carta de sus abogados en la que se exigía una retractación completa, una disculpa y un pago que compensara adecuadamente al presidente por el daño causado, y ponía como fecha límite el 14 de noviembre si querían evitar la demanda. La polémica surgió después de que el periódico The Telegraph publicara un memorándum filtrado del ex asesor del Comité de Normas y Directrices Editoriales de la BBC, Michael Prescott, en el que se reconocía la intención en la edición del documental, lo que en los días posteriores derivó en la renuncia del director general Tim Davie y de la directora ejecutiva de noticias Deborah Tarnas. Por lo pronto, el presidente de la BBC, Samir Shah, pidió disculpas por lo que calificó como un error de juicio y comunicó que ya estaba en contacto con el equipo legal del presidente, aunque pensaba disculparse personalmente. Trump sí les dijo a sus seguidores que iban a caminar hasta el Capitolio y que él estaría con ellos, pero a eso se le pegó la frase "y lucharemos", que en realidad había dicho casi una hora después, lo que hizo que Trump los considerara como periodistas corruptos y denunciara que habían intentado manipular una elección presidencial. La BBC pidió disculpas. El presidente de la cadena británica reconoció el lunes que hubo un error de juicio en el montaje engañoso de un discurso del mandatario estadounidense Donald Trump. Un día antes, el director del grupo audiovisual público británico y la responsable de su canal de noticias BBC News dimitieron por este caso. La cadena se vio cuestionada por haber editado distintos fragmentos de un discurso del presidente estadounidense del 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio en Washington, de tal manera que parecía incitar a sus seguidores a marchar hacia el Congreso para luchar como demonios. Sin embargo, en la frase original, Trump decía: "Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a alentar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso". La expresión "luchar como demonios" correspondía a otro fragmento del discurso. El montaje engañoso estaba incluido en un documental emitido en octubre de 2024, una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses. El caso surgió después de que el diario The Telegraph tuviera conocimiento de una nota interna redactada por un antiguo asesor independiente del Comité de Normas Editoriales de la BBC, quien sugería que se habían cometido errores en la edición del discurso. Según una fuente cercana al equipo legal del presidente estadounidense que confirmó una información de Fox News, Trump amenazó a la BBC con una demanda por $1.000 millones, dándole plazo hasta el viernes para retirar la emisión y retractarse.
El gobierno británico señaló el lunes que apoyó a una BBC fuerte e independiente que desempeña un papel vital en la era de la desinformación, pero le exigió mantener una alta calidad y corregir sus errores rápidamente. Y nos vamos a quedar en Estados Unidos porque Donald Trump generó otra polémica al indultar a su ex abogado y asesor Rudy Giuliani y otros 76 acusados de haber intentado anular el resultado electoral del 2020. El exalcalde de Nueva York había sido declarado culpable de difundir información falsa sobre trabajadores electorales de Georgia con el fin de sembrar dudas sobre la victoria de Joe Biden, por lo que tuvo que pagar una multa de $145 millones y está siendo investigado por interferencia electoral en Arizona. Entre los beneficiados también figura el ex jefe de gabinete Mark Meadows, que era señalado por presionar a funcionarios estatales de Georgia, uno de los estados que definieron la elección, y Sidney Powell, la abogada del mandatario, que se había declarado culpable de intento de fraude. El gobierno justificó la decisión afirmando que era parte del proceso de reconciliación. Pero mientras tanto, sigue aumentando la polarización en torno a la política de inmigración del gobierno. Y hubo protestas en Chicago después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestaran a la maestra de una guardería delante de los niños, a pesar de que tenía permiso de trabajo y los policías no tenían una orden judicial para entrar al edificio. La manifestación fue pacífica y estuvo integrada sobre todo por las madres de la guardería, pero de cualquier manera, 14 mujeres fueron arrestadas. Poco más tarde, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, denunció que los operativos migratorios eran violentos, atentaban contra la dignidad de los habitantes de la ciudad y evidenciaban la crisis de derechos humanos que se estaba viviendo en Estados Unidos. Protestan en las inmediaciones del ICE en Broadview, Chicago, para rechazar la detención que la agencia llevó a cabo ayer en un jardín de infancia. Un efecto dominó que inició el ICE y que acabó con la detención de 14 mujeres. Esta semana entraron corriendo en una guardería y sacaron a la profesora delante de los niños pequeños que gritaban y lloraban. En mi colegio, en la escuela primaria, tenemos que acompañar a los niños al colegio y traerlos de vuelta a casa porque sus padres inmigrantes tienen miedo de salir de su casa. El abogado de la detenida afirma que su cliente cuenta con permiso de trabajo, mientras que los agentes entraron a la guardería sin orden judicial. Las manifestantes describen una Chicago hostil. Las pesquisas del ICE apuntan son frecuentes entre vendedores de tamales, trabajadores de guarderías, jardineros y trabajadores de la construcción. El alcalde de la ciudad, contrario a las políticas de Trump, reafirmó su apoyo a las comunidades que la forman. La aplicación de las leyes de inmigración del gobierno federal se ha caracterizado por la violencia y un atentado contra la dignidad de todos los habitantes de Chicago. Y ante la arremetida de la Casa Blanca, hizo un llamamiento a la más alta institución de derechos humanos. Invito a los expertos independientes de la ONU a visitar Chicago para que sean testigos directos tanto de nuestros desafíos como de nuestros avances. Insto al Consejo de Derechos Humanos a que considere medidas adicionales de rendición de cuentas, incluyendo una sesión especial para examinar el agravamiento de la crisis de derechos humanos en los Estados Unidos. Un bastión demócrata que Trump tiene en el punto de mira. Según el Departamento de Seguridad Nacional, 3.000 personas han sido detenidas, incluyendo ciudadanos estadounidenses y personas sin antecedentes. Y otra cuestión que reveló la polarización en Estados Unidos fue la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tuvo lugar en la ciudad brasileña de Belém, dado que se destacó la ausencia de Donald Trump, un negacionista que impulsa el consumo de combustibles fósiles y que ni siquiera envió una delegación oficial. Pero quien se hizo presente fue el gobernador de California, Gavin Newsom, el nombre que más suena como presidenciable en el Partido Demócrata, y buscó marcar el fuerte contraste entre su postura y la del gobierno republicano. Newsom destacó que el compromiso de su estado para revertir la crisis climática era a largo plazo, mientras que Trump era algo temporal. Además, aseguró que en cuanto volvieran los demócratas a la Casa Blanca, Estados Unidos regresaría al Acuerdo Climático de París, del que el actual mandatario se retiró en 2 ocasiones, y consideró que era algo fundamental para la economía y un compromiso moral. Delegaciones de 170 países participaron de la COP30 en un intento de frenar el calentamiento global, aunque también se destacó la ausencia del mandatario chino Xi Jinping, cuyo país es, junto con Estados Unidos, el más contaminante,
aunque se ha mostrado más comprometido que Trump. A su vez, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva advirtió sobre las consecuencias catastróficas que el cambio climático podría tener en la lucha contra el hambre y la pobreza, en un intento de que se aprobara la creación de un fondo de inversión para el cuidado de los bosques tropicales. Asimismo, se registraron incidentes cuando manifestantes indígenas irrumpieron en el área restringida y los negociadores tuvieron que ser evacuados. En la ceremonia de apertura, el presidente brasileño y anfitrión Lula da Silva advirtió de que la inacción ante el cambio climático puede llevar a millones de personas al hambre y a la pobreza. Lula llamó a imponer lo que llamó una nueva derrota a los negacionistas en la primera sesión de una cumbre que tiene importantes retos. Brasil busca sacar adelante un fondo de inversiones con cuyo rendimiento se pueda pagar la protección de los bosques tropicales. En ausencia de Donald Trump en la COP30, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, se hizo presente el martes en Belém para defender la lucha contra el cambio climático y, de paso, arremeter contra su némesis político. La ausencia de la mayor economía del mundo en un evento de tal relevancia marca un hito histórico. Esta es la primera vez que Estados Unidos no envía una delegación oficial a una conferencia climática mundial, un vacío que quedó aún más claro por la postura de Donald Trump, quien sigue minimizando la crisis climática. Donald Trump está redoblando la estupidez, quiero decir, está redoblando el uso del carbón en Ohio, y aquí estamos hablando de abundancia y energía renovable. Aquí estamos hablando de mucha adversidad desde una mentalidad sostenible. El contraste es bastante extraordinario. Para Trump, el cambio climático es una estafa, mientras promueve la explotación de los combustibles fósiles. Pero California, bajo el liderazgo de Newsom, continúa avanzando a pasos agigantados hacia un futuro sostenible. El compromiso de California es fuerte y estamos en esto a largo plazo. Donald Trump es temporal. Por otra parte, Donald Trump recibió en la Casa Blanca al presidente sirio Ahmed al-Jarrah, un ex yihadista que había pertenecido a la rama de Al-Qaeda en su país y que fue detenido en el 2005 por las fuerzas estadounidenses en Irak, aunque ahora recibió un fuerte respaldo de Washington tras derrocar a Bashar al-Assad, que era apoyado por Rusia, y mostrar una imagen más moderada. En los días previos, Trump ordenó el retiro de las sanciones en su contra y tras la reunión aseguró que se trataba de un hombre fuerte que podría lograr que Siria fuera un país exitoso, algo que él quería. El encuentro tuvo lugar a puerta cerrada por cerca de 2 horas y se abordó el posible levantamiento de las sanciones vigentes contra el país que ponen trabas a la reconstrucción e impiden la llegada de inversiones extranjeras. Asimismo, se destaca que la cercanía entre ambos gobiernos le permitiría a Washington luchar contra el Estado Islámico, que sigue teniendo presencia en Siria, mientras que la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el encuentro era parte de los esfuerzos de Trump por promover la paz y la estabilidad en la región. Por lo pronto, Siria se convirtió en el miembro número 90 de la coalición global contra el Estado Islámico, que coordina operaciones militares e intercambia inteligencia con el objetivo de acabar con los resabios de la organización y evitar que vuelva a cobrar fuerza. Incluso antes de la visita, el gobierno sirio llevó a cabo una macrooperación policial en varias partes del país contra las células terroristas que planeaban atentar contra la minoría cristiana y se anunció el arresto de más de una decena de personas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió hacer todo lo posible para que Siria tenga éxito tras la primera reunión de este tipo que mantuvo el lunes en la Casa Blanca con el presidente sirio Ahmad al-Shara. Tras la reunión a puerta cerrada en el despacho oval, Trump expresó su apoyo a al-Shara y un alto funcionario de la administración anunció que Siria será el 19º país en unirse a la coalición mundial para combatir al grupo islámico. La adhesión de Siria a la coalición global contra el Estado Islámico supone un cambio en la política exterior estadounidense en Oriente Medio. En una entrevista con Special Report de Fox News, al-Shara afirmó que la visita formaba parte de una nueva era en la que el país cooperaría con Estados Unidos. Tras la reunión, se espera que Estados Unidos anuncie nuevas medidas para levantar las restricciones económicas a Siria y ofrecer
claridad en el cumplimiento a los inversores. Él mismo confesaría a la televisión pública estadounidense en 2021, en una de las pocas entrevistas que dio vestido de militar, que la segunda intifada en el año 2000 fue un haz de luz para su conciencia guerrillera. Por ello fue capturado por las mismas tropas estadounidenses con las que ahora jugaba baloncesto. El Pentágono tenía su matrícula y daba 10 millones por su cabeza, pero al-Jolani entró en Damasco vestido de militar y salió con chaqueta, con su nombre de pila, Ahmed al-Shara, una mutación que los líderes mundiales compraron y le abrió las puertas del Eliseo, de la ONU y de la Casa Blanca. En otro orden, la flota norteamericana desplegada en el Caribe continuó con los ataques contra lanchas que supuestamente transportaban droga y reportó que los últimos 2 hundimientos dejaron 6 muertos, aunque no mostró pruebas ni reveló las identidades o las organizaciones a las que pertenecían las víctimas. Estados Unidos ya asesinó a casi 80 personas, pero la amenaza sobre la región aumentó todavía más, después de que se confirmara que el portaaviones más poderoso del mundo, el USS Gerald Ford, se había unido al operativo, y algunas fuentes del Departamento de Guerra informaron que serviría como plataforma de disuasión ante lo que consideran como una creciente cooperación militar entre Venezuela, Rusia e Irán, sobre todo después de que se detectara la presencia de técnicos iraníes en bases aéreas venezolanas y de que Moscú dijera que estaba obligado contractualmente a brindar apoyo a Caracas. Y ahora el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, volvió a criticar el despliegue, considerándolo ilegal e inaceptable, dado que con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico estaban destruyendo embarcaciones sin juicios, pruebas o investigaciones, afirmando que era un comportamiento típico de los países sin ley o que se consideraban por encima de la ley. Y estos ataques también están repercutiendo en la relación entre Washington y el Reino Unido, ya que las autoridades británicas dejaron de compartir información de inteligencia y de reportar embarcaciones sospechosas de ser utilizadas por el narcotráfico en el Caribe, sosteniendo que no querían ser cómplices de las operaciones ilegales, lo que fue considerado como una ruptura significativa. El portaaviones más grande del mundo se incorporó el martes al operativo de la Marina de Estados Unidos contra el tráfico de drogas procedente de Latinoamérica. El Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos indicó en un comunicado que el USS Gerald Ford, cuyo despliegue se ordenó hace casi 3 semanas, entró en su zona de responsabilidad que abarca América Latina y el Caribe. El Pentágono añadió que el portaaviones reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desarticular a los actores y actividades ilícitas que comprometan la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y su seguridad en el hemisferio occidental. Desde principios de septiembre, el gobierno de Donald Trump ha realizado una veintena de ataques en el Caribe y el Pacífico, en los que han muerto 76 presuntos narcos, según la Casa Blanca. Estados Unidos aún no ha presentado pruebas de que las embarcaciones fueran efectivamente utilizadas para el tráfico de drogas o supusieran una amenaza para el país. В общем-то, действуют не законопослушные страны, а те, кто считает себя выше закона. Estados Unidos presenta sus ataques y el despliegue aeronaval en el Caribe como parte de un dispositivo contra los cárteles latinoamericanos, a los que define como organizaciones terroristas. La administración de Donald Trump autorizó incluso operaciones de la CIA en Venezuela y acusa al presidente Nicolás Maduro de estar detrás del tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se deterioraron en las últimas semanas. Trump expresó recientemente su frustración con Moscú al no vislumbrarse ningún avance en la resolución del prolongado conflicto en Ucrania. Asimismo, la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con la Unión Europea tuvo lugar en Colombia y aunque hubo muchas ausencias importantes, contó con la presencia de 9 líderes, como el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, el español Pedro Sánchez, el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa o la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas. Y la mayoría de los participantes firmó un documento en el que se manifestaba la profunda preocupación con respecto a la guerra en Ucrania, pidiendo fomentar la desescalada y propiciar un diálogo directo de conformidad con el derecho internacional,
al tiempo que se refirieron al conflicto en Gaza, pidiendo que todas las partes se comprometieran con la aplicación de todas las fases del plan de paz y que Israel garantizara el acceso inmediato y sin trabas de la ayuda humanitaria, evitando tomar acciones que pusieran en peligro el acuerdo. Asimismo, en medio del despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe y el hundimiento de varias lanchas en el marco de una supuesta lucha contra el narcotráfico, muchos se manifestaron en contra de las acciones militares en la región. El español Pedro Sánchez llamó a respetar el derecho internacional y resolver sus disputas por medios pacíficos, reconociendo la igualdad de todos los estados. Calas destacó que solo se podría recurrir a la fuerza en defensa propia o en virtud del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y Lula subrayó la importancia de la unidad y la soberanía latinoamericanas frente a las pretensiones externas. Previamente, el francés Emmanuel Macron había dicho desde México que la lucha contra el narcotráfico se llevaba a cabo mediante la cooperación y el respeto a la soberanía. La CELAC y la Unión Europea rechazaron el domingo el uso de la fuerza que contradice al derecho internacional, una crítica velada a Estados Unidos por los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. Una declaración conjunta asegura que durante la primera jornada de la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el bloque europeo, se abordó la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe, sin mencionar directamente los bombardeos estadounidenses contra embarcaciones presuntamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, que ya suman 70 muertos. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, explicó que se evitaron las referencias al gobierno de Donald Trump para que más países se sumaran. Insistimos, persistimos, profundizamos el criterio de que es la multilateralidad, que significa que naciones diversas, culturas diversas, diría civilizaciones diversas, se junten para solucionar problemas comunes. Hoy nos hemos comprometido a reforzar nuestra cooperación en varios ámbitos, en particular la seguridad, la salud y la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. La declaración también dice que condena la guerra en curso contra Ucrania, que continúa causando un inmenso sufrimiento humano. Según Kallas, este fue el punto de discordia para que Venezuela y Nicaragua fueran las únicas dos de las 60 naciones presentes que se apartaron del documento, que hace referencia además a la campaña militar israelí en Gaza y menciona una solución de 2 estados. Y vamos a terminar en Chile, que este domingo tiene elecciones presidenciales con 2 favoritos diametralmente opuestos y que cerraron sus campañas con ataques cruzados. Por un lado se encuentra Janet Jara, que compite por el Partido Comunista y lidera una coalición de 9 partidos de centroizquierda. La ex ministra de Trabajo del actual mandatario Gabriel Boric encabeza las encuestas con un 30% de intención de voto, por lo que quedaría lejos del 50% que se necesita para imponerse en primera vuelta, y sería necesario un balotaje que pasaría a favorecer al líder pinochetista de extrema derecha José Antonio Kast, y que el domingo sacaría un 22% de los votos, pero que sería apoyado por la centroderecha tradicional representada por Evelyn Matei y por los libertarios que, liderados por Johannes Kaiser, se encuentran todavía más a la derecha que Kast, y que, al igual que Matei, tiene una base electoral que ronda el 14%. La campaña giró en torno al combate a la delincuencia, que se sitúa como una de las principales preocupaciones de los chilenos, a pesar de que el país sigue siendo uno de los más seguros de la región. Además, también se debatió sobre inmigración, ya que, según cifras oficiales, en el país viven 337.000 inmigrantes indocumentados, sobre todo venezolanos. A su vez, Jara prometió que cada familia llegaría tranquila a fin de mes y llamó a mirar hacia el futuro, evitando estancarse con un partido en el que se priorizaba el odio, el miedo y la desesperanza. Por su parte, Kast respondió que Jara era la continuación de un gobierno fracasado y dijo que trabajaría para que sea el delincuente el que tenga miedo y no el ciudadano. Los principales favoritos para la elección presidencial del domingo en Chile cerraron sus campañas con ataques cruzados. Ante una multitud que llenó la plaza principal del barrio de Maipú, en el oeste de Santiago, la izquierdista Janet Jara destacó que se enfrentan 2 modelos muy distintos de país. No queremos el odio, no queremos
discriminación. No queremos que se use el legítimo miedo de muchas familias a ser asaltadas como una herramienta política. Exministra del gobierno de Gabriel Boric, Jara encabeza una coalición de 9 partidos de centroizquierda. Hoy lidera las encuestas, pero sin la intención de voto suficiente para abrochar un triunfo en primera vuelta. El abogado ultraconservador José Antonio Kast figura segundo, pero los sondeos le otorgan una mayor intención de voto que a Jara en un eventual balotaje el 14 de diciembre. En el Movistar Arena, en el centro de la capital, unas 10.000 personas eufóricas lo acompañaron ondeando banderas chilenas. Allí reiteró su intención de crear un gobierno de emergencia para enfrentar la delincuencia. Esta será la victoria de millones de chilenos que no se rindieron, que levantaron la voz y que dijeron basta, basta de atropellos, basta de inseguridad, basta de miedo y de temor. Kast acusó a Jara de ser la continuadora de un gobierno fracasado, liderado por Boric. Ambos candidatos han enfocado su campaña en el combate a la delincuencia y la migración irregular. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente, con los intercambios de cuerpos entre Israel y Hamas. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, el fin del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa para seguir analizando la actualidad internacional. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.